Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Ronnie, por la presentación. La ponencia que les voy a presentar es en conjunto con el doctor Manuel Chacón y se inscribe en el marco de un proyecto de investigación titulado Crédito, Moneda, Economía y Sociedad en la provincia de Costa Rica, 1750-1850, adscrito al Centro de Investigaciones Históricas de América Central y con vigencia entre 2024 y 2026. Lo que les vamos a presentar hoy son resultados preliminares porque la investigación se encuentra en proceso, de modo que desde ya les agradecemos los comentarios y preguntas. Para la ponencia nos propusimos responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se comportó el crédito en Cartago, capital colonial de la provincia de Costa Rica, entre 1750 y 1800, en términos de cantidad de transacciones, fuentes de crédito, montos, acreedores, plazos y tasas de interés? En la investigación nosotros nos estamos acercando al crédito a partir de los índices de los protocolos notariales de Cartago en el periodo que les he venido mencionando. Esto significa que nos estamos centrando únicamente en el crédito protocolizado, es decir, aquel que quedó registrado bajo una figura jurídica. Somos súper conscientes de que existió un crédito no protocolizado, generalmente asociado a transacciones de menor valor. Ese tipo de crédito lo encontramos en los testamentos y también en ciertas fuentes de carácter judicial, pero pues no nos compete en el marco de la investigación que nosotros estamos desarrollando y pues esperamos hacerlo a futuro. Los protocolos notariales constituyen una fuente histórica de carácter nominal, lo que nos permite construir matrices de datos a partir de la información disponible. La sistematización de estos datos, como ustedes pueden ver, requiere de cierto esfuerzo porque pues el tipo de información como viene en la fuente pues es de ese carácter nominal. A pesar de ello, una vez trabajada, brinda mucha información muy valiosa, en nuestro caso particular, pues para reconstruir la dinámica crediticia. En el marco de la investigación, nosotros hemos venido desarrollando distintas matrices de datos en función de las variables que deseamos analizar y tras organizar los datos, pues lo que hacemos es aplicar estadística descriptiva y emplear gráficos y tablas para la representación de los resultados. Dicho esto, voy a mencionarles algunos aspectos relevantes de la contextualización del crédito para este periodo de estudio. Para entender el crédito, pues es importante que sepamos que durante la Hispanoamérica colonial, el censo consignativo y el crédito o el préstamo irregular o depósito irregular fueron los principales mecanismos de crédito. En Nueva España, como ha quedado plasmado en una amplísima literatura, la figura del crédito o censo consignativo aparece desde el siglo XVI y la del depósito irregular desde mediados del siglo XVII. La Iglesia Católica consideró legítimo el uso del primero y vio con bastante recelo el uso del segundo. De hecho, no fue sino hasta 1771, durante el Concilio Provincial de Nueva España, que la Iglesia terminó avalando el depósito irregular. A partir de entonces, su uso se popularizó tanto en instituciones eclesiásticas como privadas. El censo consignativo, entonces, es un mecanismo de crédito empleado pues, principalmente para otorgar préstamos en dinero, pero a largo y a veces muy largo plazo. Podía extenderse por décadas o incluso por siglos. Es decir, la deuda se transmitía de generación en generación. Intervenían dos partes, el censualista, conocido también como acreedor o prestamista, y el censuario, conocido también como el deudor. Bajo este mecanismo, el censuario tenía que grabar, es decir, poner a responder una propiedad a cambio de que el censualista le brindara crédito, es decir, le prestara el dinero, cobrándole, por supuesto, una tasa de interés. En algunas ocasiones, y fue bastante común de hecho, se pidió al censuario fiadores, especialmente cuando la propiedad que estaba poniendo a responder
ya cargaba con otros censos, es decir, con otros gravámenes. ¿Qué ganaba el censuario bajo este mecanismo? Bueno, recibir el dinero acordado y mientras pagara el interés, que era de 5% para el periodo que a nosotros nos ocupa, mantener el dominio sobre la propiedad, la cual podía explotar, arrendar, traspasarla o cargarle nuevas deudas. Incluso esta propiedad la podía vender siempre y cuando el censualista y el nuevo comprador aceptara el censo que se le estuviese o que se le había cargado ya a esa propiedad. ¿Qué ganaba el censualista? Bueno, colocar el dinero, que en principio pues, era estéril o estaba estéril, recibir el interés del 5% y si topaba con un censuario que no cumpliera con el pago, pues adueñarse de la propiedad que se había puesto en hipoteca. Varios historiadores coloniales coinciden en que las instituciones religiosas, como las capellanías y las cofradías, y las instituciones eclesiásticas, como los conventos, brindaron mucho crédito bajo esta figura del censo consignativo. Por ejemplo, en Nueva España, según diversos autores, la clientela de estas instituciones religiosas y eclesiásticas fue esencialmente la élite terrateniente, aunque también se le brindó crédito a otros grupos como los comerciantes y los mineros. En este caso, las instituciones religiosas y eclesiásticas veían en los censos un medio para invertir el capital de manera segura y, por supuesto, obtener ingresos constantes. Con respecto al depósito irregular, pues también fue un mecanismo de crédito, aunque de corto y mediano plazo. Podía oscilar el préstamo de algunos meses hasta máximo 5 años. Intervenían también dos partes. En este caso, el depositante, conocido también como acreedor o prestamista, y el depositario, conocido también como prestatario o deudor. En este caso, el depositante igual entregaba el dinero. Ese dinero en las fuentes se conoce como el principal y el depositario se comprometía a devolver ese principal en el plazo acordado y pagándole el 5% anual. En este caso, el contrato solía ir acompañado de hipoteca y de fiadores, porque como les expliqué anteriormente, las propiedades tenían varios gravámenes, es decir, se habían puesto en censo o en crédito o a responder en varias ocasiones. Con este mecanismo, pues en la línea del anterior, el depositante recibía el dinero y lo destinaba pues a los motivos que lo había solicitado y el depositante, perdón, entregaba el dinero, ganaba intereses y si podía recuperar, por supuesto, el principal y si no recuperaba el principal por incumplimiento, pues se apoderaba del bien que había sido hipotecado. De acuerdo con varios colonialistas que han trabajado el crédito en Nueva España y en Nueva Granada, los cambios promovidos por las reformas borbónicas, el crecimiento de la población durante el siglo XVIII, la apertura del mercado, pues evidentemente a partir de estas reformas, el aumento de la demanda de productos agrícolas y una mayor circulación de dinero fue lo que posibilitó que los depósitos irregulares sustituyeran de forma paulatina a los censos consignativos, a tal punto pues que la Iglesia terminó avalándolos. Bien, tras haber explicado este contexto, voy a proceder a presentar los resultados preliminares de nuestra investigación. Como les anticipé, nuestra principal fuente son los índices de protocolos notariales. Tras un riguroso proceso de depuración de los datos, hemos identificado un total de 403 registros de solicitudes de crédito en el Cartago colonial del periodo 1751 y entre 1751 y 1800. Ahí les estoy mostrando pues esta tabla donde pueden observar la cantidad de transacciones por década. Y es fácil identificar que en algunas décadas hubo más solicitudes de crédito que en otras décadas.
Al graficar los datos de la tabla anterior, nosotros nos encontramos con un gráfico en forma de campana que indica un periodo inicial de incremento en las solicitudes de crédito seguido de una notable reducción en esas solicitudes de crédito. La década de 1771 a 1780 fue la que presentó la mayor cantidad de número de solicitudes, alcanzando, como pueden observar, 125. Nosotros consideramos que esta caída en las transacciones podría estar vinculada con, con la llegada de lo que ahora explicaba don Manuel, de la factoría de tabaco en 1784, así como con el periodo en el que la provincia de Costa Rica tuvo el monopolio del tabaco entre 1787 y 1792. Hipotéticamente, nosotros sugerimos que a partir de 1784, una parte del crédito destinado al tabaco fue controlado por la factoría, lo que puede explicar esa disminución en los dos últimos cortes que ustedes están observando en este gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, al finalizar la investigación, esperaremos confirmar o refutar esa hipótesis. En la siguiente tabla les estoy presentando la cantidad de transacciones según la fuente de crédito. Los protocolos de Cartago registran un total de 12 fuentes de financiamiento, predominando, como están observando, aquellas de carácter religioso y eclesiástico. Al graficar los datos de esta tabla, y presentarlos en números relativos, es decir, en porcentaje, observamos que 5 de las 12 fuentes controlaron el 95, o más bien reportaron el 95% de la cantidad del total de las transacciones. La participación de las otras fuentes fue pues insignificante. A partir de las 12 fuentes de crédito reportadas en los protocolos y dado que algunas presentan pocas transacciones, nosotros decidimos, como estrategia metodológica, agrupar las fuentes en 4 grupos. El primero sería el de instituciones religiosas, que agrupa el crédito que provenía de las cofradías, las capellanías y la archicofradía, porque solo hubo una para el caso de Costa Rica en ese periodo. El otro grupo corresponde a las instituciones eclesiásticas, que agrupa el crédito canalizado por los conventos, las parroquias, el beneficio del pueblo, la fábrica de parroquia, las obras pías y el patriarca. El sector privado, que viene a agrupar todo el crédito individual, es decir, todo el proveniente de personas físicas, y el sector público, que agrupa el crédito otorgado por la Real Caja, la Real Caja de León, las Reales Cajas de Guatemala, el Ayuntamiento de Cartago, la Fábrica de Aguardiente y el Real Spa. Aquí es importante señalarles que nosotros hacemos una distinción entre instituciones religiosas y eclesiásticas porque en nuestra investigación queremos separar el aporte proveniente de las instituciones religiosas conformadas por laicos de aquel proveniente por las instituciones administradas directamente por la Iglesia. Una vez que tenemos los grupos simplificados, nos encontramos con lo siguiente, y es que, pues, realmente, en términos de transacciones o del peso relativo de las transacciones, pues se mantuvo especialmente en instituciones religiosas y el crédito privado. Es decir, la nueva clasificación de fuentes que nosotros construimos nos permite concluir que las instituciones religiosas reportan la mayor cantidad de transacciones, con el 48%, como le están observando, y el crédito privado abarca el 30%, seguido del crédito eclesiástico con el 18%, y finalmente el crédito público con 4%.
¿Qué podemos concluir nosotros con este gráfico? Bueno, que las personas recurrieron más a las cofradías y a las capellanías para solicitar crédito que a las demás fuentes disponibles. ¿A qué se puede atribuir? Aún no lo tenemos muy claro. Nosotros consideramos que podría deberse a que en una sociedad mayoritariamente católica, las acciones realizadas en beneficio de fines religiosos pues tenían repercusiones en la salvación de las almas, lo que lleva a las personas a preferir pedir prestado a instituciones cuyos objetivos son de esa naturaleza. Pero bueno, esto tenemos que seguir trabajando. Es importante destacar aquí que un mayor número de transacciones no implica necesariamente una mayor cantidad de dinero prestado, como lo haremos más adelante. De lo que sí se encargaron las instituciones religiosas fue de una mayor redistribución del circulante monetario en Cartago durante el periodo de estudio, y eso no lo podríamos cuestionar en ningún momento. Una vez identificadas las fuentes de crédito y la cantidad de transacciones por tipo de fuentes, lo que hicimos fue proceder a analizar la cantidad de transacciones por rango. Como pueden observar en esa tabla, tuvimos que establecer 14 rangos debido a la variabilidad de los montos solicitados como crédito. Para el periodo de estudio, las transacciones se realizaron, como ahora bien lo ha explicado Manuel, en pesos de plata y en pesos de cacao. Y pues rápidamente recordarles que, como él explicaba, en 1790, una real cédula estableció el cacao como moneda oficial. El cambio se realizaba a razón de 100 semillas por un real de plata. Teóricamente, pues el valor de la plata con respecto al cacao era el mismo, pero en la práctica, como bien señaló él en la presentación anterior, la relación fue de 2 a 1. Esto significa que para cada real de plata se requerían 2 reales de cacao, que se consideraba el equivalente. En esa tabla, en la parte inferior, ustedes pueden leer que de las 403 transacciones, 256 se tramitaron en moneda de plata y 149 se hizo en moneda de cacao. Ya En te quedan este 5 minutos. gráfico, ok, gracias. En este gráfico se observa claramente que el número de transacciones en pesos de plata fue superior al número de transacciones en pesos de cacao. En los rangos 1, 2 y 11, como están observando en la presentación, la diferencia de los montos de los dos medios de pago fue significativa. Únicamente en el rango 4, las transacciones en pesos de cacao superaron las de pesos de plata, y en el rango 6 la cantidad de transacciones en ambos medios de pago fue la misma. Pero es clarísimo que la mayor cantidad de transacciones pues se concentró en los primeros 3 rangos. Como se puede observar en estas tablas, el 64% de las transacciones se realizó en pesos de plata, mientras que el 37% se realizó en pesos de cacao. ¿Cuánto dinero se prestó y cuáles fueron los grupos que más prestaron en Cartago pues entre 1751 y 1800? Los datos nos permiten concluir lo siguiente. Bueno, en moneda cacao se prestó un total de 156.781 pesos. Dentro de lo que nosotros denominamos fuente de crédito ampliadas, el 87% de este monto fue aportado por 3 grupos principales, en el orden que les indico: el sector privado, la capellanía y el convento. En moneda de cacao se prestó un total de 85.632 pesos. De esa cantidad, el 93% fue aportado por 3 grupos en el orden igual que les indico: la capellanía, el sector privado y el convento. En esta tabla lo que le mostramos pues es la misma información, pero en el grupo simplificado que nosotros trabajamos. Los datos nos indican que los préstamos realizados en moneda de plata provenían principalmente de los productores independientes, que capturaron el 59% del monto total,
seguido por las instituciones religiosas que pues representan el 30%. Eso con respecto a la moneda de plata. Con respecto a la moneda de cacao, los resultados nos indican que las instituciones religiosas fueron las que más prestaron, representando un 58%, seguido por los prestamistas privados. En resumen, lo que esto nos dice es que los prestamistas privados prefirieron prestar en plata y las instituciones religiosas prefirieron prestar en cacao. Muy probablemente los independientes o privados lo hicieron en plata porque al prestar en plata se le devolvía en la misma moneda. Ahora, si tienen preguntas y comentarios, podemos ampliar en esto. Ya para ir cerrando, en nuestra investigación nos interesaba comprobar si algunos individuos o instituciones ejercieron control sobre el crédito. Por ello, decidimos cruzar el número de acreedores con la cantidad de transacciones realizadas y para nuestra sorpresa, 226 acreedores solo realizaron una única transacción, lo que representa el 56%. Como se puede observar en la parte inferior de la tabla, un acreedor realizó 31 transacciones, otro llevó a cabo 12 transacciones y un tercero realizó 8 transacciones. Las 28 transacciones que están viendo ustedes en esta tabla no le podemos dar seguimiento porque corresponden a capellanías no especificadas. Entonces, nos fuimos a conocer quiénes eran los acreedores con mayor cantidad de transacciones y resultó ser el Convento de San Francisco con 31, la Cofradía de Concepción con 12, la Real Caja con 8, la Capellanía de Baltasar de Grado con 6 y la Cofradía del Rosario también con 6. Tener la mayor cantidad de transacciones no implicó, como demuestra la parte inferior de esa tabla, capturar la mayor cantidad de crédito. Porque, como se puede observar, los acreedores con la mayor cantidad de transacciones capturaron solo el 16% del total de transacciones, el 14% de pesos de plata y el 17% de los pesos de cacao. Entonces nos fuimos a ver el peso de cada uno de esos principales acreedores dentro de su grupo. Y pues lo que sí encontramos acá es que el Convento de San Francisco capturó el 51% de los préstamos en moneda de plata y el 90% de los préstamos en moneda de cacao dentro del conjunto de todos los conventos y que la Real Caja capturó el 51% de los préstamos en moneda de plata y el 100% de los préstamos en moneda de cacao en el conjunto de todos los préstamos públicos. En los otros acreedores con mayores transacciones no encontramos una participación del crédito muy significativa dentro del grupo que están representando. Lo que nos sugieren los datos es que durante el periodo el crédito fue otorgado por diversos autores. Nos encontramos, no encontramos, perdón, personas o grupos especializadísimos en brindar crédito. Aquí, con respecto a los acreedores independientes, hemos logrado contabilizar 97 acreedores. De estos, 69 eran hombres, 28 mujeres. Pues ya sabemos que no es una novedad que las mujeres participen en el mercado crediticio. Lo que es claro es que sí son pocos los estudios que retratan su papel en la economía, de modo que en nuestra investigación sí procuraremos pues darle visibilidad a estas mujeres acreedoras o prestamistas. También nos encontramos que son 75 capellanías las que participan en este mercado de crédito y que son 8 cofradías y una archicofradía. Con respecto a los plazos, bueno, desafortunadamente no se registra en un porcentaje alto de la información, el 94%, y en el 6% que sí se registra, pues encontramos plazos de algunos meses y algunos años, predominando los de algunos meses, lo que nos indica que estamos frente a depósitos irregulares. Y con respecto a las tasas de interés, tampoco se registra
en todas las transacciones, solo en el 46%, y dentro de esta muestra que sí se registra, 183 reportan pues pagar un interés del 5%, lo que se ajusta pues a lo que se permitía la Iglesia Católica para no aplicar el castigo de la usura. Ese 6 y 8% perdido en una transacción no deja de ser interesante porque está pues por encima de lo que permite la Iglesia Católica en ese momento. Como conclusiones, entonces, podríamos decir que la actividad crediticia fue activa y más diversificada, sin duda, de lo que Manuel y yo creíamos pues cuando comenzamos esta investigación. Las instituciones religiosas dominaban las transacciones de crédito, las transacciones, ¿okay? Superando a otras fuentes, posiblemente debido a este vínculo de la religión y la percepción de los beneficios espirituales, que ahora le mencionaba más adelante. Los prestamistas, independientes fueron los que más prestaron en moneda de plata, mientras que las instituciones religiosas lo hicieron más en moneda de cacao. Los acreedores que controlaron el mayor número de transacciones no fueron los mayores prestamistas de la época y no pudimos identificar por ahora, porque nos falta todavía estudiar 1800-1850, por ahora entre 1700 y 1750, una concentración alta de crédito manejado por un único individuo, ni siquiera controlado por una única fuente. Y con eso cerraría la presentación. Muchas gracias por la atención.